Buenas, Aitor. Buenas, Aitor. Para la gente que no te conozca, preséntate un poquito. Muy buenas, pues bueno, yo soy Aitor Biribay, soy investigador en fisiología y metabolismo, soy nutricionista de profesión y bueno, me dedico al asesoramiento en fisiología de deportistas profesionales y ahora más en concreto en un equipo World Tour ciclista, que es un poco el ámbito mío el ciclismo, más allá de la montaña, el esquí y el trail, pero bueno, profesionalmente me dedico más al ciclismo. Bueno, el ciclismo, digamos, para los corredores de montaña o para el deporte en general, es uno de los deportes clave en investigación, no solo para nutrición y fisiología, para todo, porque, digamos, son más profesionales, tienen más recursos económicos y, bueno, pues son un banco de pruebas brutal y así lo estamos viendo. Vamos un Sí, sí, no, el poco. ciclismo es, en ese sentido también por la tradición y porque es un deporte, como digo yo, es la excelencia a nivel de resistencia, a nivel metabólico, ¿no? No hay ningún otro deporte que exija 21 días de esfuerzos continuados durante 4 o 6 horas y, bueno, en esos requerimientos, ¿no? Tan altos a nivel metabólico. Hay muchas diferencias en cuanto a un corredor de ultradistancia, ultra por etapas, en cuanto a ingestas, carbohidratos hora, por ejemplo. Respecto al ciclismo, Sí. bueno, depende. Corriendo generalmente es más complicada la ingesta durante el ejercicio por cuestiones lógicas. Bien, el impacto mecánico contra el suelo, que eso genera siempre más problemas digestivos, es más complicado la ingesta. Y luego también, bueno, a nivel de cómo se redistribuye el flujo sanguíneo, etcétera, en la bici respecto a correr a pie es completamente diferente. Entrenando, pues cada vez vemos que se equiparan más. A veces en ambos campos se llega más a cantidades muy por encima de los 90 o 100 gramos hora. Y bueno, cada vez se equiparan más, pero de manera general en el ciclismo es bastante más sencillo, también por temas logísticos, ¿eh? El ciclismo es o tiene mucha mayor accesibilidad desde los coches, desde los habitamientos a pie, etcétera, a bidones, a geles, a alimentos en definitiva. Bueno, vamos un poco al kit de la entrevista. Te queremos entrevistar, aparte de por tus conocimientos, lógicamente, por la relación que te pone en escena junto a Kilian Jornet. Nosotros te situamos desde su reto de las 24 horas pista, pero seguro que se remonta mucho antes. Eh, ¿Cómo fue ese contacto con Aitor Biribay? Bueno, pues yo estaba en la montaña desde pequeño también, corro, hago esquí, entonces soy un apasionado como todos vosotros de la montaña, entonces para mí Kilian, pues os podéis imaginar lo mismo que para todos los demás, es un referente y un ídolo y la verdad que en el momento que en Twitter, un poco por las investigaciones que llevábamos haciendo, yo creo que se interesó y en el momento en el que de alguna manera empezamos a interactuar por Twitter, yo ya, bueno, directamente ni te lo crees, ¿no? Y a partir de ahí fue derivando en un contacto un poco más estrecho hasta que me planteé un poco la idea que tenía con las 24 horas y ahí empezamos un poco a colaborar. No fue mucho antes de ahí, o sea, desde casa llevaríamos, no sé, 2 meses y pico o 3 en contacto y trabajando un poco en ese entrenamiento nutricional y ahí hasta el día de ahí en Noruega. Bueno, sabemos que Kilian es una persona bastante económica, por así decirlo, en cuanto a requerimientos nutricionales, seguramente respecto a otros corredores. ¿Cómo habéis entrenado la ingesta de carbohidratos, líquidos? Lo vamos a poner ya en escena de cara a Ultra Pirineu, porque ha sido su primera ultra, por así decirlo, después de las 24 horas. Bueno, Kilian es una persona, más allá del portento físico que es, una persona muy inteligente que yo siempre digo, es licenciado en CAFIT, de Ciencias de Actividad Física y del Deporte, una persona súper inteligente e inquieta, que yo creo bueno, yo no sé si le he llegado a aportar algo más que abrirle igual un campo de conocimiento, ¿no? En aquel momento entrenamos, bueno, dentro de lo que él está acostumbrado, que yo siempre digo, no hay que tocar mucho, porque al final ya es un fenómeno en ese sentido. Yo le enseñé los protocolos que nosotros hacíamos a nivel de entrenamiento nutricional, de entrenamiento del sistema digestivo, y los fuimos trabajando poco a poco. Una persona que toleraba enseguida todo y lo asimiló todo muy bien. Y a partir de ahí, yo desde Fantas, la verdad, hasta Ultra Pirineu, eh, no sé muy bien en realidad si ha seguido entrenando una parte u otra. Yo sé bien que entrenamos ese protocolo hasta el reto de las 24 horas. Sé que tiene bastante integrada pues esa ingesta en momentos clave, más allá de que es un
corredor especial en cuanto a todo, ¿no? Requerimientos y también su estilo de vida. Entonces, bueno, yo creo que ya ha visto un poco la importancia en algunos momentos de ingerir altas cantidades de hidratos de carbono y bueno, es un poco todo. Yo creo que en el Ultra Pirineu también se habrá visto un poco este aprendizaje. Sí, bueno, los que seguimos a Kilian o este deporte sabemos que ha sido un investigador autodidacta prácticamente y tiene mucho avanzado en cuanto a nutrición y entrenamientos. Las cargas de entrenamientos que lleva son brutales, poca gente puede llevar esas asimilaciones. También ha tenido grandes errores, todos lo sabemos, y él el primero, y es de lo que ha aprendido. Vayamos un poco antes de la competición. ¿Le llevas también la nutrición diaria o digamos que esto ya lo lleva Kilian por No, su parte? no, yo creo que yo creo que Kilian siempre busca gente con la que inspirarse y con la que aprender, y a partir de ahí él sabe mucho más que todos nosotros en realidad, porque él es su cuerpo y lo conoce mejor que nadie y bueno, es lo que necesita, yo creo. Él abre puertas un poco para inspirarse y a partir de ahí él se lo guisa y él se lo come y creo que hace bien, porque la verdad que poca gente puede tener un conocimiento tan concentrado como él sobre lo que decía, sobre todo entrenamiento, nutrición, pero no solo eso, a nivel más allá del propio deporte, es una persona muy inteligente que da gusto, la verdad, conocerle en ese sentido. Una pequeña entrevista que nos concedió, nada más llegar a meta, sobre estos temas, un poco más específicos, yo creo que no se la esperaba, nos comentó que comenzaba su rutina de nutrición en la carrera con 3 geles cada hora, las 3 primeras horas. El gel que toma tiene 25 gramos de carbohidrato y a partir de ahí tomó un gel cada media hora alternado con cafeína. Esto sitúa prácticamente unos 100 gramos de carbohidrato hora solamente en geles. ¿Sabes si tomó también algún alimento sólido? Imagino que sí, ¿no? No lo sé, la verdad. Llevo ahora un tiempo sin hablar con él. Imagino que sí, al final siempre en un ultra siempre entra bien y bueno, en algún momento que te puedes parar. Desde luego, bien con los geles y en aquel reto de 24 horas, además él prefirió ir solo a geles y a bebidas concentradas y tal. Eso de alguna manera te sorprende porque 24 horas sin ingerir prácticamente ningún alimento, aunque íbamos alternando algunas pequeñas opciones de masticar. Bueno, es complicado, ¿no? Pero bueno, directamente esa estrategia de 3 geles hora o 2 geles hora ya muestra un poco esa búsqueda de altas cantidades de hidratos de carbono, que especialmente en las primeras horas, cuando el desnivel es muy alto, cuando los requerimientos energéticos son más altos, que un poco más después, ya que entras un poco en ese modo ahorro, más de, bueno, esta gente corre en torno a su primer umbral ahí y tienen ahí unos consumos muy bajos a nivel energético, aunque de glucosa y lactato que estamos midiendo es considerablemente alto. Pero bueno, directamente esto muestra pues, esas estrategias de buscar altas cantidades de hidratos de carbono que sabemos que son beneficiosas. 100 gramos de carbohidrato hora, desde un profesional como tú, ¿cómo lo ves para un corredor de montaña? ¿Conoces a alguien que haya superado esa ingesta? Sí, claro que conozco. Sí, tanto. ¿Cómo lo veo? Al final, es decir, son cantidades que se han puesto un poco, cantidades diana, que hemos investigado, que estamos explorando, pero yo no puedo decir si una persona puede ir a 90, a 100 o a 120. Es decir, esto es como las horas de volumen de una semana, ¿no? Cada uno tiene que explorar con lo que puede tolerar y que nosotros hayamos puesto la diana de 120 o que Kilian use 100 gramos hora o 120, no lo sé. No es más que, bueno, anécdotas en ese sentido, ¿no? Cada uno tiene que entrenar y explorar su tolerancia y su riesgo-beneficio. Es decir, comer durante el ejercicio supone un riesgo, que son los problemas gastrointestinales, y en muchas ocasiones pasarse genera pues ese problema de tener que parar o de que te siente mal, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces con una cantidad un poco más modesta, en torno a 70, 80 gramos o incluso 60 si no se tolera, ya se pueden tener los beneficios relativos a ese riesgo-beneficio, ¿no? Desde luego en la élite todo lo que se pueda optimizar, en mi modesta opinión bueno, tendría que ser así, es decir, la élite al final se trata de optimizar todo lo que puedes y sabemos que en ingestas superiores de 90 gramos hora pues ya reportan un beneficio, ¿no? A nivel de rendimiento, de adaptaciones y también de recuperación. En el argot muchas veces hablamos la típica frase, estoy entrenando la ingesta alta de carbohidratos. ¿Cómo se entrena esto, Aitor? Pues igual que el entrenamiento, de manera muy progresiva y haciendo énfasis en distintos
en distintos tipos de entrenamientos. Es decir, no es lo mismo tomar un gel cuando vamos rodando tranquilamente que tomar un gel cuando estamos yendo a intensidad alta, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que probar todo lo que luego queremos utilizar de una manera muy progresiva. No tiene sentido empezar con 90 gramos hora la primera semana o 100. Hay que buscar también una adecuada hidratación en momentos de calor, ahora mismo todo el verano que hemos tenido. Es decir, de una manera progresiva hay que ir subiendo y entrenando pues, esas ingestas en los entrenamientos, en distintos tipos de entrenamientos para probar la tolerancia al esfuerzo principalmente y nada, intentando progresar poco a poco en función de la tolerancia. Nosotros siempre utilizamos escalas de puntuación, al final es lo mismo que el entrenamiento, recibir un feedback de cómo vas mejorando y yo creo que eso sí que es algo muy interesante porque muchas veces no somos conscientes nosotros mismos de cómo nos sentimos y a veces puntuándolo y viendo los registros te das cuenta que mira, he ido mejorando, puedo subir a 80 gramos hora, puedo subir a 100, ¿no? Pero es cualquier entrenamiento, como cualquier otro entrenamiento, es decir, en una manera progresiva, humilde con uno mismo, porque una de las cosas que pasa, igual que entrenando, es que de repente queremos hacer 100 kilómetros a la semana cuando no podemos hacer ni 40, pues esto es lo mismo, y siendo honestos con cada uno, pues bueno, ir subiendo esta cantidad hasta que se ve que se tolera. La verdad que incluso yo ahora mismo, o sea, yo que lo he probado durante 5 o 6 años o más, al final es bastante agradecido ese entrenamiento, son adaptaciones bastante rápidas bueno, hasta una cantidad objetivo 80-90 es bastante fácil llegar. A partir de ahí es posible que cueste un poquillo más. Si tenemos que poner este entrenamiento del que estamos hablando en el tiempo, ¿qué tiempo sería un tiempo ideal para, por ejemplo, subir nuestra ingesta de hidratos? Si partimos, por Bueno, ejemplo, depende. de una base de 50, 60 y hemos descubierto que nuestro ideal son 80 o 90. Claro, es que depende un poco del punto inicial, ¿no? Personas que no están nada habituadas a comer durante el ejercicio nada, es que tienen a comer ni a beber, tienen un trabajo extra de base que suele ser un poquito más laborioso, ¿no? Pero gente que ya está acostumbrada a tomar alguna pequeña cantidad, aunque sean 40, 50 gramos, en 6, 8 semanas pueden llegar fácilmente a 80, 90 gramos hora. Nosotros el proceso completo siempre lo hemos puesto en torno a unas 10, 12 semanas de trabajo, ¿no? Ya te digo, depende un poco en el momento en el que partas o lo habituado que estés a ingerir durante el ejercicio, pues te puede costar más o menos. Pero sí que es verdad que es muy individual. El sistema digestivo es muy, bueno, lo que siempre conocemos. Hay gente que tiene estómagos de hierro y otros que no, y bueno, esto es muy individual. Bueno, hablemos un poco de la hidratación, que a ti no te ha sorprendido tanto, pero sabemos que va a sorprender mucho las declaraciones de Kilian Jornet. Tomó 2,5 litros en 100 kilómetros para 10 horas y algo. Sabemos que, bueno, esto va a sonar raro en el mundo popular. ¿Cómo lo ve un profesional? No lo veo raro sabiendo que es Kilian, ¿no? Nosotros ya hicimos pruebas un poco de deshidratación, es una persona muy eficiente también a nivel de termorregulación y especialmente en un ambiente, voy a decir, fresco, ¿no? Porque en ultraperiodismo no hacía frío, pero tampoco era un ambiente caluroso, ¿no? Y tienes la noche de por medio, etcétera. Entonces, bueno, los 2,5 litros al final, que son pues menos, en torno a 250 mililitros un poco por hora, le sumas algún líquido extra que tienen los geles, ya se puede ir a 300 o 300 y pico mililitros. No me parece poco en el caso de Kilian. Al final esto es una respuesta siempre individual de cada uno cómo reacciona a esta termorregulación. Y bueno, cada vez como abogamos un poco más por meter más hidrato de carbono en bebidas más concentradas, es verdad que la ingesta de líquido muchas veces no es tan necesaria para, bueno, para el correcto rendimiento, ¿no? O sea que no me sorprende y especialmente de Kilian. Pensar que en aquel reto de 24 horas en Noruega, también en aquellas condiciones frías, la pérdida de líquido era muy baja y Kilian en ese sentido es una persona muy eficiente de cara a la termorregulación. Bueno, desde esta entrevista en Carreras por Montaña les vamos a invitar a los populares a que no lo hagan directamente y que tomen otras nociones, que no es bueno imitar a Kilian en estos aspectos. También sería bueno verte con algún atleta en la Western State, que es una carrera bastante durita y ahí digamos que te tendrías que exprimir bastante. ¿Cómo la No, vi? pero hay evidentemente el factor limitante sí que es la deshidratación. Es decir, las condiciones climáticas marcan mucho cuál es
el limitante de una carrera, ¿no? Entonces hay carreras donde la hidratación es un limitante directamente, por lo tanto la ingesta de hidratos de carbono no se puede, yo siempre digo no se puede comer y sorber al mismo tiempo, no puedes comer mucho hidrato de carbono y además hidratarte mucho, y en carreras con más desnivel que tienen una noche por medio y donde además el clima es fresco, probablemente la deshidratación sea un factor menos limitante, ¿no? Y más en esta gente, que para ellos, no olvidemos que hacer 10 horas para Kilian, pues bueno, es de alguna manera algo moderado. Bueno, te vamos a poner aquí un poco una pregunta. ¿Comida natural o geles? En carrera, imaginamos que vamos a carbohidratos directamente y lo que mejor se tolere, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí, lo que mejor se tolere y sobre todo que nosotros comemos con la cabeza, es decir, en un ultra también te tiene que apetecer comer y tienes que estimular un poco las ganas de comer, ¿no? Este debate de comida natural o geles, por si uno es mejor o peor, en mi modesta opinión demuestra un desconocimiento del metabolismo, es decir, en el ejercicio tenemos unas reglas metabólicas que el azúcar es azúcar, esté en un dátil o en un gel, en el ejercicio, en el ejercicio, donde tenemos, ya os digo, otras reglas metabólicas, donde con muy poquita insulina podemos transportar muchísima cantidad de azúcar y en ese sentido hay que ir un poco a lo más eficiente y lo más eficiente suelen ser los geles. Es decir, la fibra que metemos durante el ejercicio puede obstaculizarnos esa absorción y ese transporte, por lo tanto no es lo más adecuado y bueno, esto es lo que deberíamos de comprender desde el metabolismo, cosa que, recalco, es completamente distinta al reposo. En el reposo hay otras reglas y donde el azúcar probablemente lo deberíamos de evitar. Y en este sentido siempre tengo una frase que es que prefiero que coman 300 gramos de azúcar puro y duro durante el ejercicio que 30 fuera del ejercicio. Son reglas completamente diferentes a nivel metabólico y bueno, durante el ejercicio yo creo que lo más simple y lo que menos carga, sobre todo de fibra o de otros nutrientes tenga, es mucho más eficiente a la hora de absorber y transportar. Muy bien, Aitor, pues nosotros te agradecemos muchísimo la entrevista. Nos gusta mucho hablar de estos temas. No sé si tienes algo más que decir a nuestros oyentes. Pues nosotros estamos súper encantados de que aportes más conocimiento a todo esto y nada, y más proveniendo un poco del entorno profesional de que te rodeas, ciclistas y todo esto, que nos aportará mucho. Nada, pues agradeceros a vosotros por el interés no solo en la nutrición, sino al final en el metabolismo en general y bueno, saber que Kilian es una referencia para todos nosotros, pero bueno, como siempre, bueno, son deportistas profesionales con un metabolismo único y casi perfecto en el mundo, entonces bueno, tenemos que también saber lo que hacen ellos y o hasta dónde podemos llegar nosotros imitándoles o intentando seguir su referencia y nada. Lo dicho, agradecer el interés en el metabolismo y en la nutrición y gracias por dar voz. Un fuerte abrazo, Aitor. Nos vemos.